Bien, colegas, vamos a empezar, son las 12:08. Ujú. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a nombre del departamento, a nombre del Grupo de Investigación en Comunicación y Política, que creímos conveniente organizar este espacio de diálogo principalmente dirigido a profesores, profesoras, predocentes del Departamento de Comunicaciones, ¿no? Estamos frente a una elección inédita por varias razones, ¿no? La pandemia, los impactos sociales, económicos, la acentuada fragmentación política, la incertidumbre respecto a los resultados de la primera vuelta que se va a desarrollar este domingo, y por otro lado también el uso intensivo de redes sociales, de medios digitales, frente a restricciones para realización de reuniones masivas, los clásicos mítines, ¿no?, que han ocupado un lugar central en las campañas durante el siglo XX, pero que se han seguido desarrollando también en estos últimos años. Y también tenemos el agregado de la prohibición de contratación directa de spots en radio y televisión por parte de partidos y alianzas electorales, ¿no? Estamos en una campaña muy particular, con una agenda de pandemia muy vigorosa en el último año. Entonces pensamos que sería interesante pues, promover este espacio de conversación a partir de dos presentaciones iniciales a cargo de nuestros destacados invitados, que van a ser presentados un poquito más adelante por la conductora, me refiero a Hernán Chaparro y a Luis Olivera, la conducción de esta conversación, que estará a cargo de María Beatriz Arce, a quien yo presento. Ella es comunicadora social y magíster en gerencia social, profesora de nuestra facultad y una muy buena colega del campo de la comunicación para el desarrollo. Así que les agradezco nuevamente su participación, su asistencia, y estoy seguro que el diálogo que se va a desarrollar será muy interesante y fructífero para nuestras reflexiones como académicos, como interesados en política, y como ciudadanos y ciudadanas también. Mabe, por favor, adelante. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes ya a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. General, a los profesores y jefes de práctica. Saludo la presencia de nuestra decana Celia Rubina. También veo por ahí al ex decano Juan Luis Berrutevich, al coordinador de desarrollo Pablo Espinosa. La pantalla no me muestra más, no estoy obviando a nadie, no es intencional. Bienvenidos todos, y a nuestros dos expositores, que no necesitan mayor presentación, pero como requiere el protocolo, haré una breve presentación de cada uno de ellos. Hernán Chaparro, doctor en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Universidad de Lima, especialista en opinión pública, cultura y actitudes políticas. Estuve stalkeándolo un poquito en Netflix, ya que no necesitaba poner un poquito más de información. Él ha sido jefe de estudios de opinión pública en el IEP del 2018 al 2020, me puede corregir si el dato es equivocado, y Manager Director de GFK por 9 años. Entonces, un especialista en el tema de opinión pública, realmente valoramos mucho su participación. Y bueno, y nuestro profesor de planta, Luis Olivera Cárdenas, que es profesor de comunicaciones desde el 99, antropólogo de profesión, magíster en administración estratégica por el TEC de Monterrey, con estudios de doctorado en ciencias políticas. Trabajó en diferentes instituciones, muy relacionado al tema de cooperación internacional y desarrollo, y bueno, miembro del grupo de comunicación y política de la facultad. Sin mayor preámbulo, simplemente explicar la dinámica de este conversatorio, que, como bien lo ha dicho Jorge, es un espacio muy necesario de reflexión y quizás nos sirva como para manejar un poco la incertidumbre, aunque lo veo muy difícil en las circunstancias actuales. Tendremos primero la intervención del doctor Hernán Chaparro por 12 a 15 minutos. Inmediatamente después, la intervención del magíster Luis Olivera, también por 12 a 15 minutos. La primera, enfocada en la evolución de la intención de voto, la fragmentación y los posibles escenarios del 11 de abril, y la segunda, enfocada al análisis de los aspectos comunicacionales de las campañas de los principales candidatos. Luego tendremos posibilidad de participar con pantalla, cámara, micro,
no por chat, lo cual es maravilloso porque podremos vernos las caras e interactuar. Serán unas depende del tiempo, 2 a 3 rondas de preguntas, de 4 a 5 preguntas, para dar la oportunidad de ampliar sus puntos de vista a nuestros expositores. Entonces, damos paso entonces al doctor Chaparro. Bien, gracias. Y miren, a ver, yo les comparto, para ir comentando, algunas cifras ahí. Si me permiten, alguien ahí habilitar, porque está todavía inhabilitado para compartir pantalla. Ya está. Ya ves. Para compartir. Eso. A ver, lo primero es que, ya conocido, ¿no es cierto?, es que estamos llegando, creo yo, producto de esta crisis de representación que comienza, ¿no?, desde los 90 y que no se ha resuelto hasta hoy, y que ha derivado de muchas cosas, ¿no? El fujimorismo, luego intentos de reconstrucción de partidos que no terminan de cuajar, terminan básicamente siendo maquinarias electorales con algunos esfuerzos aislados de hacer partido, pero en general, producto de que termina primando una agenda muy marcada por los intereses de grupo o personales, lo que se ha ido profundizando es, o sea, como yo digo, ¿no?, el desafecto de esta gente metida en política, porque partido, la verdad, es casi una exageración, genera a su vez desafecto ciudadano, es algo así como cierto cinismo termina siendo o teniendo el efecto de cinismo ciudadano también. Y bueno, llegamos donde estamos, ¿no? Donde ya, digamos, se pasó pues de el partido ya no el líder ya no, el menos malo, todos son malos, y hemos tenido desde noviembre más o menos en las encuestas alrededor de 30-35% de votos, se ha ido poquito reduciendo, ahora es una cuarta parte, de gente que decía, dos tipos, ¿no? El más molesto o molesta, que dice yo voto blanco viciado, y el que quisiera escoger pero no ve alternativas. Y entramos a esta dinámica donde se combina, ¿no? Una desafección que termina en una fragmentación básicamente por un tema que ahora te explico, por lo menos mi hipótesis, y que se combina con polarización en la oferta política, ¿no? Es lo difícil, ¿no? Hay una mezcla de polarización, fragmentación. Polarización porque ayer estaba en un conversatorio en el IEP, y Carlos Meléndez presentaba un análisis que él había sobre esa autopercepción izquierda-derecha de datos de la POP, y claramente se ve cómo en el tiempo lo que se puede autodefinir como izquierda o como derecha va creciendo. No son mayoría, el quien se autopercibe de centro sigue siendo la mayoría, pero claramente crece esos extremos, que son extremos que tienen un perfil comportamental diferente, ¿no? Porque normalmente el que se autodefine de centro suele ser más distante de la política, en todo sentido, menos conectado a medios sociales, mayor consumo político, y el que se autodefine, sea más de izquierda o derecha, por lo menos son los estudios que he hecho, los análisis que yo he hecho, normalmente tiene más consumo de redes sociales, es más activo, y se genera esta dinámica de medio de espiral del silencio, de generar un discurso en el espacio público que no necesariamente es compartido por todos, pero que va marcando la agenda, ¿no? Y eso está ahí, ¿no? ¿Y por qué a nivel de la oferta política se fragmenta? Porque la verdad, este eje que marcó los últimos 10 años, que ha sido fujimorismo, antifujimorismo, puede que ahora se reactive con el crecimiento de Keiko Fujimori, pero medio que se desactivó porque en el 2016, comentaba antes de arrancar esto, que yo ahí gerenciaba GFK y cubrí para Latina las elecciones, a esta altura de la fecha, Keiko Fujimori tenía 37% de intención de voto, ¿no?
y el no fujimorismo estaba entre un 14, 15 de PPK, que además era un pésimo candidato, Verónica Mendoza, que estaba subiendo, pero estaba en 14 también por ahí. O sea, el no fujimorismo hace muchos años que está fragmentado. Y en general, las opciones que rechazan lo autoritario o esta forma de entender política, que es algo que hay que seguir investigando mucho, que hay detrás de todo esto, normalmente están desagregadas, van desde la izquierda al centro y no tienen una opción y una oferta política que la canalice. 2014, la mitad de Lima votaba por Castañeda y la otra mitad no sabía por quién votar. En los últimos 10 días escogen a Cornejo y yo lo mido antes del debate, 3%, debate con Castañeda, digamos, le ganan el debate a Castañeda, siguiente medición, panela, o sea, panel telefónico, misma gente, 8%, el viernes, última medición, 15%, terminó con 18%. Entonces, ese vacío del anti muchas veces se ha llenado. Igual fue Muñoz, ¿no? Que estaba en nada 10 días antes, y estaba Urresti, y la gente que no quería Urresti creció. Entonces, esa dinámica, que también fue 2016, se rompe por el fracaso, en síntesis, de lo que es el fujimorismo. En el Congreso, peleas de Kenji con Keiko, acusaciones de corrupción, ya no solamente del padre, sino de ella misma, y todo esto va desmoronando el fujimorismo y hace que finalmente lo que era 37 hoy sea 8, ¿no? Y que esa misma racimo actitudinal termine expresándose o encontrando un canal, algo, en De Soto, en Forsyth, en López Aliaga, en su versión más radical, ¿no? Y por lo tanto ya no solamente el anti, digamos, se fragmenta, que siempre termina nucleándose alrededor de un salvador final, sino que también el fujimorismo, o lo que se entiende, o lo que hay detrás, mejor dicho, del fujimorismo, también está fragmentado. Hoy lo que estamos viendo es que eventualmente eso se reagrupe en el corto plazo, en este microciclo, como diría Juan de la Puente, de acá al domingo, pero en general hemos asistido a un proceso muy fragmentado. Y el proceso de eso está, aquí ahí voy a la pantalla. Esta es la encuesta del IEP, una encuesta telefónica, a un marco muestral que está hecho en función a celulares y en función a la data que da el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tiene la virtud que cubre 150 provincias, la debilidad que no se puede hacer simulacro, no hay forma. Y bueno, ahí la tendencia, y voy a ir pasando rápido acá, es cómo Lezcano va cayendo, porque se repite, les va a pasar también la de Ipsos, cómo Lezcano cae, cómo Forsyth cae, cómo López Aliaga detiene su crecimiento, se estanca, y el señor Castillo, miren cómo comienza a subir, ¿no es cierto? Y más bien Keiko, en esta foto, Keiko y Verónica Mendoza andan siempre oscilando entre un 9, 7, y ahí casi es margen de error entre lo que se mueve. Esa es la foto, por lo menos, hasta la semana pasada. Esto pasó rápido solamente para que vean que este quíntuple empate, ¿no? Con los intervalos de confianza. Esta es la foto de Ipsos, es muy parecida, encuesta. Si uno compara encuesta con encuesta, hay 1 o 2 puntos de diferencia, ¿no? Lo que se generó el domingo es estar mirando voto válido contra encuesta, y esa comparación pues no tiene sentido, ¿no? Si uno compara encuesta con encuesta, es una foto muy parecida. Lezcano bajando, Forsyth igual, en caída, subiendo acá en este caso De Soto, Castillo, pero este es Castillo, este es De Soto, y de nuevo, ¿no? Tanto Keiko Fujimori como Mendoza en un rango ahí que se mueve, ¿no? Pero como unos bajan, otros suben, de nuevo, la foto es igual, en el sentido que están todos apretados, ¿no? Y donde por lo tanto el que está quinto podría ser primero y al revés. Para terminar acá, ¿dónde está el bolsón? Y no es primera vez, ya en otros procesos electorales hay un bolsón más o menos típico, ¿no? Mujeres, nivel C, pero sobre todo de algo más en el interior, bajo nivel educativo, que son las mujeres que tienen una agenda recargada, o sea, están posiblemente trabajando, además haciendo labores del hogar,
presionadas por temas de sobrevivencia. Yo he hecho algunas dinámicas grupales en la semana pasada, antepasada, y lo primero que sale en el texto y el discurso de la gente es: mira, yo estoy preocupado por la pandemia, todos son aquí mentirosos, ofrecen lo mismo de siempre, ¿para qué escucharlos? Y es la gente que termina decidiendo al final. Entonces, estos saltos, eventualmente, de acá, que son los datos de Datum del día de ayer, es muy parecida a la foto igual, ¿no? Lescano cayendo, en este caso Fujimori subiendo un poco más, López Aliaga subiendo, López Aliaga, perdón, ahí igual estancado, y De Soto subiendo, y Castillo subiendo un poco más todavía. Yo creo que es porque en parte este segmento interior, nivel de mujeres, va comenzando a decir: mira, votaría por tal o cual, ¿no? No sé, yo creo que ya, y con eso termino. A ver, yendo rápido, creo que De Soto, digamos, es una especie de símil de PPK, ¿no? Es el que no quiere una opción de izquierda, pero tampoco Keiko todavía le convence. Ese era el raciocinio que terminó subiendo a PPK, un mal candidato, como es De Soto, ¿no? Pero termina siendo, digamos, el mal menor entre gente que no quiere ni izquierda ni derechas. Lescano juega un partido muy parecido, pero desde la centroizquierda, digamos, o del centro, un centro populista, pero es una ficha semejante, ¿no? No quiero la izquierda, no quiero el fujimorismo o la derecha. Keiko Fujimori tiene una fuerte mochila, pero esta subida de Castillo puede que le ayude. Y, digamos, mire, en 2016 yo he manejado las encuestas. Hice conteo rápido, y en el conteo rápido, esta broma de ya viene el voto del interior del país, que beneficia a Keiko, era cierto. En el conteo de mesas, efectivamente, el encuestador que tiene que irse de la zona rural a buscar señal para poder mandar por mensajería o por llamando y decir cómo va la mesa, conteo de votos, ¿no? Porque eso ya es solamente registrar lo que la mesa ha contado. Los últimos que hacían esto eran zonas rurales. De 200, 150 de cada mesa, había 100, 120 votos a favor de Keiko Fujimori. Entonces, efectivamente, ese recuerdo del padre en zonas muy alejadas, que en esta época, estos momentos finales, aparece, no se da mucho, pero 2, 3 puntos, ahí va, ¿no? Mendoza, claramente ha tenido un discurso mucho más programático, menos ideológico que en otras circunstancias. Yo siempre decía, mientras la izquierda no tenga una propuesta clara en términos económicos, nadie la va a escuchar. La verdad que ahora la tiene y tampoco hay sectores que la quieran escuchar, porque siguen los mitos, pero, digamos, eso la ha llevado a tener un poco más de voto en el centro, pero claramente, o sea, ya antes de esta foto de Datum, yo comentaba en medios sociales: oigan, preocúpense porque mucha discusión de encuesta IEP y Ipsos, pero en cualquiera de las dos encuestas, Castillo tiene 15% en el sur, es el número 1, según IEP, y tiene 13% en el sur, según Ipsos, encuesta. Así que miren por ahí. Y bueno, lo que está pasando es que sigue creciendo, ¿no? Y eso podríamos, quién sabe, discutir luego qué hay detrás de eso, ¿no? Es un voto mucho más conservador, pero vinculado a la izquierda, ¿no? Y después creo que Forza simplemente, ya, digamos, está fuera. El crecimiento de Keiko, hay una pregunta que hace Ipsos, ¿no? Si va preguntando por cada candidato, si no tuviera opciones, ¿por quién votaría? Si cuando pregunta por Forza y la gente se va a Urresti o a Keiko. Urresti está fuera del juego, ese voto se ve a Keiko, ¿no? Y López Aliaga anda por ahí, ¿no? En fin, ya creo que eso es bastante, y para poder seguir conversando, ¿no? Muchas gracias. Entonces ahora escuchamos a Lucho, el profesor Olivera. Gracias, Mabe. Muchas gracias, Hernán. Realmente bien interesante todo lo que nos has compartido. Yo quería entrar, digamos, justamente pensando que tú nos explicarías mucho más elementos del escenario electoral y de las tendencias.
a tratar de explicarme, digamos, el escenario en lo que es las percepciones del público, de los electores, y lo que constituyen los mensajes de los candidatos. Entonces, yo tengo, digamos, la convicción que lo que tenemos es 30 años, 35 años de un deterioro complicado de nuestra institucionalidad política, particularmente los partidos. Creo que el tema del voto preferencial ha generado en buena medida este caos y esta erosión de las opciones más ideológicas o programáticas, y entonces también creo que el discurso de Fujimori de inicio de los 90 y de justificación del golpe del 92 en términos de la ineficiencia o lo dañino de la política tradicional y que él era el político alternativo, lo que nos configura es un escenario donde la gente cada vez cree menos en la política. La idea de lo programático, la propuesta, el equipo de gobierno, la organización, es un tema casi, digamos que no está presente. Lo que está presente es individuos, personas que tienen alguna simpatía, tienen algún arrastre o manejan mejor los antis o lo que sea. Entonces, es un escenario político. En el mundo más o menos ocurre más o menos algo así, ¿no es cierto? Trump fue en alguna manera un ejemplo de eso, pero que felizmente esperemos que la rectificación que han hecho los gringos la mantengan. Bolsonaro en Brasil, y después en Europa, particularmente oriental, también hay una serie de estos populismos de derecha dictatoriales, ¿no? ¿Por qué creo que ocurre esto? Yo creo que esto ocurre porque se juntan dos elementos que tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, debilidades de los partidos en los 80s y en los 90, y por otro lado, también la caída del muro de Berlín, el triunfo de Occidente sobre Oriente, el fin de la bipolaridad y entramos a la unipolaridad, hace que la política no sea algo atractivo. Y mucha gente lo que hace es trasladar la lógica de la economía, del mercado libre, ¿no? O del libre mercado, traslada esa lógica tal cual a la política. Y entonces algunos entienden que la política es producto, ¿no? Candidato, marca, partido, y hay que darle lo que le gusta a la gente en el mejor estilo pochorroquilioso. Con lo cual la política se deteriora totalmente, y eso es lo que tenemos y tenemos cada vez más profundamente en el país. Nuestra propia concepción como sociedad, nuestra propia concepción de democracia es bastante limitada, y los candidatos no ayudan a cambiar eso, porque lo que hay son las etiquetas antes que cualquier propuesta o esclarecimiento, digamos, ideológico. Y entre otras cosas, por ejemplo, hay el deterioro de la concepción de democracia a buscar qué hay ahí para mí, ¿no es cierto? Y entonces los candidatos también funcionan en esa lógica, que hay ahí para mí. Y entonces me da lo mismo en realidad casi cualquiera, siempre que proponga algo que a mí me pueda convenir o me funcione. Y yo creo que ahí estamos también, digamos, los que formamos parte, digamos, entre los observadores, formamos parte de instituciones preocupadas por lo que ocurre en la sociedad y, bueno, con distintas opciones políticas totalmente libres, y eso está muy bien, pero sí que la democracia es la democracia, casi como de Tuma Carranza, ¿no es cierto? La U es la U, la democracia es la democracia. La democracia no es la venta de un producto, es una manera de vivir. Y es una manera de vivir que en la sociedad peruana lamentablemente no ha calado. Y creo que nuestro reto como comunicadores, nuestro reto como institución académica, es aportarle a la sociedad a que se recupere o se construya una visión de democracia
una vida democrática mucho más real y menos marcada por el mercado. Tenemos un marcado individualismo. A mí una frase que me impactó mucho hacia la semana de noviembre era escuchar a la gente, Merino no me representa. O sea, la gente lo que busca es alguien que me represente, no alguien que conduzca el barco. Y conversando con distinta gente, la idea era es que yo no voté por él, yo no lo quiero, y se complica porque entonces, si no sale elegido ese que yo quería que fuera congresista, entonces el Congreso no me representa. Y si gana alguien que no es por el que yo voté, entonces no me representa. Entonces, con una facilidad, digamos, casi, digamos, infantil, entonces no me representa. Casi, ¿no? Si no hay lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, entonces no me representa. Con lo cual la vida en democracia es bien complicada, porque entonces no aceptamos que las reglas de juego hacen que alguien gane y alguien no gane. Claro, también lo que viven y han vivido los peruanos es que el que gana se queda con todo y le joroba la vida al que perdió, ¿no? Que es una pésima lectura de la democracia también, ¿cierto? La responsabilidad del que gana es que es gobernar para todos, no solo para los que votaron por él. Entonces, ahí tenemos otra complicación, otro reto como entidad académica, como comunicadores, de qué es lo que estamos transmitiendo. Y yo creo que, por ejemplo, la banalización del término representar es una cosa, yo creo, terrible. El día de ayer, no sé si alguien más, me llegó un correo del Scotiabank que me decía, me daba la buena noticia que yo podía personalizar, ¿no? Mi tarjeta de débito a distintos colores, y me ofrecían toda una paleta. Y entonces decía, para que tengas la tarjeta que mejor te representa, ¿no? O sea, la tarjeta de débito me representa. Esa es una cuestión que a mí me parece realmente jala de los pelos, es no entender lo que significa la representación, simplemente por un tema de colores. Y ahí yo creo que tenemos retos complicados. Inclusive, creo yo, los que se han preocupado, yo diría con buena intención, pero una perspectiva muy grande, sobre hay que hacer que la gente tenga un voto informado. Entonces le dicen a la gente que tenga un voto informado, que revise todos los currículos y escoja la persona que mejor lo represente. Y no se dice una cosa fundamental, que es que cuando se escoge congresistas, lo primero que se hace es votar por la lista congresal y dentro de la lista congresal entre los. Ayer justo en clase le preguntaba a estudiantes del curso de Democracia y Desarrollo, ¿y qué pasa si ese que tú has escogido con tanto trabajo no entra? Te quedaste sin que te represente. Y algunos decían que sí, otros decían no, porque los del partido. Claro, pero ese es el partido mientras es partido y no son tránsfugas de esas cosas. Entonces, a mí me preocupa de fondo, no tanto sí, quién va a ganar, por supuesto que me preocupa. Me preocupa, las estrategias son estrategias de anatematizar. O sea, el terruqueo está a la orden del día. Fotos de Verónica con fusiles, boinas, banderas rojas. Bueno, hay una foto de Verónica con camiseta de Alianza también, ¿no? La mitad del Perú de repente no la quiere, ¿cómo será? ¿Será a favor o en contra? Pero a lo que voy es que las etiquetas y el terruqueo están a la orden del día. De Soto, como bien decía Hernán, es un mal comunicador, es un mal candidato, pero bueno, ahí anda. Porque yo creo que tuvo su momento y probablemente ahí se estanque porque no nos dice nada que no sepamos y vamos a constatar que probablemente recién en la segunda vuelta vamos a tener polarizaciones mayores, etiquetas mayores
y a mí me preocupa mucho lo que se nos ven. Por eso quizás mi reflexión es más profunda a lo que nos define como institución académica y de comunicación, en términos de por dónde, entiendo yo, podemos comenzar a conversar, por supuesto, a construir en nuestra práctica cotidiana consensos y manejo democrático de todo tipo de instituciones para tratar de llegar también, por supuesto, al nivel nacional y democrático. Quizás la salida de muchos de estos pitufos a partir de que no pasen la valla despeje un poco el terreno. Ojalá eso sea así, pero creo que si no nos planteamos seriamente enfrentar este problema desde ahora, el asunto no va a tener un mejor escenario al 2026 o al 2031, como dicen, si es que llegamos, ¿no? Eso sería todo en esta intervención. Espero haber motivado a sus reacciones. Listo, Mabel. Muchas gracias. Bueno, vamos a ordenar un poquito la dinámica. Tenemos 35 participantes, entonces yo tengo 2 pantallas con muchos mosaicos y vamos a tratar con ayuda del departamento de identificar quiénes van pidiendo la palabra para no perder a nadie. Entonces les pediría que por favor pidan la palabra levantando la mano y cuando lo hagan prendan pantalla, ¿no? Mientras se van animando con sus comentarios, simplemente para señalar algunas líneas temáticas que se han tratado y que pueden motivar sus intervenciones. Los temas tocados por el doctor Chaparro: desafecto ciudadano, fragmentación y polarización, ¿no? Como un combo así un poco peligroso, donde los extremos digamos que se han polarizado mucho más, y donde identificamos que quienes se encuentran en el centro, en la zona centro entre estos dos extremos, son quienes están más alejados de la política y quizá quienes menos participación tengan en las redes sociales. Un tema que no se ha tocado, me parece, es el de las fake news, y que de repente podríamos de alguna manera incorporarlo, porque en ese momento, sobre todo en esa etapa final, va a ser relevante y va a empezar todo ese ruido en las redes, ¿no? También nos habló del vacío que existe para quienes se encuentran en una posición anti, ¿no? Que no hay una respuesta para poder tener una oferta política para quienes están en este bolsón de anti frente a los extremos. Interesante el dato de la desafección de ese sector demográfico, mujeres de los sectores C, D y E, con educación básica, que deciden al final, por circunstancias de sobrevivencia día a día. Y bueno, y la descripción interesantísima que hizo, aunque breve, de por dónde van las propuestas de los candidatos y cómo se están moviendo, ¿no? Y rescatamos también de la exposición del profesor Olivera el tema del deterioro institucional, sumado al combo anterior. Entonces vemos que la situación es bastante complicada. La debilidad de los partidos, el caos generado por el voto preferencial y cómo podría esto estar teniendo un impacto mayor en la actualidad, en la medida también que he escuchado que este voto preferencial arrastra no solamente a aquellos candidatos que son preferidos, sino que trae todo el bolsón de lista que presenta el partido, ¿no? El desprestigio de la política, con P mayúscula, y la falta de propuestas realmente programáticas, o en todo caso el desinterés de la población por las propuestas programáticas versus el interés de la población final o a última instancia por líderes, ¿no? Y esta cuestión de no me representa, el tema de la representatividad, ¿no? El tema de la visión utilitaria de la democracia que hay ahí para mí, ¿no? Muy bien representadas en estas frases, y con la banalización del término representar. Entonces todo el tema de la representación. Algunas líneas temáticas muy generales, pero obviamente cada uno podrá comentar desde su perspectiva y hacer las preguntas del caso. Entonces vamos viendo si es que hay manos levantadas. Todavía no veo ninguna.
O en todo caso, quien se anime, ok, el profesor Gargurevich está con la mano literalmente levantada. Lo escuchamos, Literalmente. pero tiene que aprender su micro. Sí, a ver si me escuchan. Sí. Yo quisiera referirme solamente a la problemática que me parece advertir de saturación de información que es tan potente que en lugar de informar mejor, desinforma. ¿Por qué advierto esto? Porque ayer hubo un paro de transportistas y cuando los periodistas entrevistaban a la gente en la calle decía que no sabía que había paro. ¿Cómo era posible? ¿No estamos acaso sobresaturados de información, redes sociales, Twitter, todo eso? Y sin embargo la gente no está siguiendo cosas tan importantes como esta. ¿Qué cosa ha pasado? Me parece que hay una sobresaturación de información severa que no hace que la gente siga las propuestas. ¿Cómo seguir propuestas de 25 candidatos a la presidencia? Imposible. Así que si el Perú era misterioso, ahora es más misterioso que nunca, porque realmente el desconcierto es total. ¿Qué acceso tiene uno a la gente? Ahora pues, porque estamos limitados por esta pandemia. Bueno, los amigos cercanos, que son más o menos parejos en opiniones políticas, pero cuando hablas tú con un chofer de taxi, cuando hablas del muchacho que limpia carros, con el que vendedor del piquejo de periódicos, no tienen información adecuada, no tienen información, se guían por cosas totalmente diferentes de las que nos guiamos nosotros. Es como decía una vez Rosa Montero en una conferencia, nosotros, todos nuestros hermanos creemos que tenemos un mismo padre, pero no. Cada uno de nosotros tiene padres diferentes, a pesar de que somos mismos. Es decir, no, no, no leemos las mismas cosas a los candidatos. Unos leen a la Mendoza de una manera, otros leen a nosotros de otra manera. Tenemos maneras distintas de leer. Esta sobresaturación de información está perjudicando más que informando, me parece a mí. Muchas gracias. Es muy pertinente el comentario, ¿no? La sobresaturación de información y las distintas lecturas que podemos tener y la poca posibilidad de reflexionar o analizar. Adrián Menéndez está levantando la mano. Hola, colegas amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, en la misma línea de lo que Juan comentaba, me tocó tener una experiencia de trabajo en las elecciones pasadas, del 2016, a partir de una central de medios y manejar y ver directamente cómo funcionaba la comunicación fuera de Lima, que es un mundo desconocido para muchos. La importancia de los medios locales, de la radio local en orientar, en guiar la opinión, la radio local más que la televisión local, la radio local más que la prensa local, o los diarios locales, ¿no? De hecho, había un tema que lo pongo como ejemplo, ¿no? En tema publicitario hay no más de 5 minutos de intervención de publicidad al día por partido. Había emisoras, estoy hablando de pueblos tan lejanos como Atalaya o Candarave en Tacna o ciudades intermedias, que eran, tanto en la primera, pero sobre todo en la segunda vuelta, hacían campaña militante. Y vamos a decir, de su propia iniciativa, por uno u otro. Fue muy interesante cómo se trabaja eso. Y, por ejemplo, sumar eso en el análisis, que desde Lima a veces no lo vemos, es siempre interesante. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Tenemos entonces al profesor Acevedo, ahora con la mano levantada. Muchas gracias, Mabe. Yo quisiera, digamos, motivar una reflexión de Hernán y de Luis respecto a cómo el desempeño de los políticos en estos últimos 5 años ha sido de tal magnitud en términos negativos que esta fragmentación muestra, digamos, un desapego, descrédito, ¿no? Alejamiento de la gran mayoría de opciones. Es muy similar al panorama que tuvimos en las elecciones congresales del 2020, luego de la disolución del Congreso, ¿no? Puede ser que toda esta crisis política, esta confrontación que hemos vivido,
que ha, digamos, desestabilizado económicamente, socialmente al país, está finalmente pasando la factura y vemos este escenario de gran fragmentación, con un porcentaje importante todavía de indecisos, ¿no? A pesar de que eso puede bajar en estos últimos días, ¿no? Quisiera una reflexión sobre ello. Gracias. Gracias. Para completar esta primera ronda, quizás tengamos una intervención más. Creo que entonces podríamos regresar a nuestros expositores para hacer un comentario sobre estas tres intervenciones: la sobresaturación informativa, el rol de los medios locales, sobre todo el de la radio, y el desempeño negativo de los políticos y su impacto en la posición de los electores y de los ciudadanos en general. Los escuchamos, no sé cuál de los dos quiere empezar. A ver si quieren yo arranco. A ver, voy sobre, a ver, el desempeño de último congreso, ¿no? ¿Te referías? ¿Este congreso, el actual? Esa era la pregunta, ¿no? Los últimos 5 años, de los últimos 5 ya, años. Incluido o sea, los dos congresos. A ver, mira, bueno, creo que eran dos agendas, pero ambas muy desconectadas, ¿no? Digamos, en una entrevista de hace 2-3 días, Keiko Fujimori volvió con el tema de me han robado la elección del 2016, ¿no? Mi error fue no pedir conteo de votos. O sea, Dios mío, ¿no? Y en general manejas 75 votos de 130, te quedaste por 40 y pico mil votos. Oye, o sea, ya estás en la siguiente, ¿no? Como decía Alfredo Torres, el histórico ha sido que el que queda segundo, en la siguiente va primero. O sea, la historia te ayuda, tu posición en el Congreso te ayuda. Bueno, hicieron exactamente todo lo contrario, ¿no? Y creo por una inmensa desconexión. Alguien que los asesoró decidió que lo que había que hacer era radicalizar el discurso. Cuando Keiko Fujimori perdió, justamente por eso. O sea, yo tenía el monitoreo de las encuestas, claramente, en mi última medición, Keiko estaba arriba, y cuando hay esta denuncia por estos audios vinculados a esta persona vinculada a narcotráfico, se me da ahorita Joaquín Ramírez. Ramírez, es ahí donde ¡pac!, se voltea hacia PPK, y ella, en lugar de entrampada en ese asunto, no logra diferenciar nada, y ahí se mantiene luego esa diferencia. Pero a lo que voy es que era el momento en el cual efectivamente lo que fue un posible proyecto político, acuérdense que Keiko Fujimori diciendo en el 2016, en el 2021, un Fujimori no postulará. O sea, era una propuesta de construir un partido populista, capitalista, popular, en fin, como se quiera armar, pero había un proyecto político con pretensiones institucionales, ¿no? Y terminó ganando la agenda personal, ¿no? La agenda de Bartra, ¿no? Boicoteando desde la Comisión de Constitución incluso el pedido de elecciones adelantadas de Vizcarra, que hubiera sido la mejor solución a esa crisis coyuntural. En fin, pero creo que ahí a lo que voy es que lo que prima es una desconexión y una especie de, yo digo, las cámaras de eco no solamente existen en medios sociales, ¿no? Hay una cámara de eco política ahí que hace que se genere un discurso en el fujimorismo mismo, que terminan equivocándose, ¿no? Y después, cuando sale este segundo congreso, ahí ya es reino de taifas, ¿no? Yo me acuerdo estar comentando en televisión en enero de 2020
que bueno, había 8 grupos, pero había, no sé, 4 o 5 que tenían una visión programática relativamente semejante, que lo importante era la reforma política, un par de cosas más, o sea, cosas de sentido común, para ayudar a la transición. Y la agenda fue totalmente otra, ¿no? Y miren, yo acabo de terminar y espero que me publiquen un artículo sobre análisis del discurso populista, existencia o no y tipos de populismo, el discurso del actual Congreso, ¿ya? Y adelanto, el único grupo que realmente encaja en un discurso populista es UPP, ¿no? Sobre todo antielitista, ¿no? Y después el Frente Amplio, que tiene un discurso, digamos, que está en el borderline del populismo, pero que está más en el mundo de lo que se llama pueblocentrismo, ¿no? Es el pueblo, sus derechos, más que antiélito, ¿no? Habría que analizar, y eso está pendiente, cómo se relaciona el discurso político con las propuestas, llámese los retiros de CTS, AFP, en fin, hay una serie de propuestas que desde una mirada economicista se le ha llamado populismo. Yo creo que simplemente mercantilismo, demagogia, eso no encaja en populismo. Pero díganme cuál de esas medidas de los siguientes grupos, APP, Podemos, Unión por el Perú, que han sido los líderes en eso, y Acción Popular, que la verdad no cuenta en el sentido de que Acción Popular hoy es Lescano, no es Merino, ¿no? Pero ¿cuáles de esas agrupaciones ha tenido, vamos a llamar, éxito electoral? Ninguna. Entonces, esta lectura de estos grupos en el Congreso, donde creen que eso puede tener respaldo ciudadano para tener voto, la verdad, revela que están equivocados y que en el mejor de los casos es una agenda más cortoplacista, más orientada a quién sabe el voto regional posterior, pero de nuevo, vinculando y para terminar ahí, una mala lectura de quién es su público y con quién, o sea, finalmente tienes que hacer una alianza con tu público, con tus electores, ¿no? Y una pésima lectura de qué ocurre ahí. Así que Vizcarra leía mejor, o sea, Vizcarra era un desastre gestionando. Cada vez que preguntabas cómo está Vizcarra gestionando la economía o cómo está Vizcarra gestionando la salud, 20-25% de aprobación. ¿Apruebas o no apruebas a Vizcarra? 70% de aprobación. O sea, esos 40 puntos adicionales era solamente punch and ball con el Congreso. Y eso calculado, claramente calculado, ¿no? Sobre la comunicación local, bueno, yo creo que hay un elemento claro e interesante, es lo que ha venido gestionando Castillo, ¿no? No sé si han visto estas fotos, estos mítines de Castillo en una serie de pueblos donde va recorriendo, mítines masivos. Mira, si a Verónica Mendoza el canal abierto le negó la señal, estando entre los 4 primeros, 5 primeros siempre, ella estaba en el penúltimo lugar de cobertura, mejor Castillo, ¿no? Entonces, si alguien no ha tenido cobertura nacional, televisión, ha sido él. Sin embargo, no conozco el tema de radios, pues es un tema indudablemente que importantísimo, pero también el cara a cara local creo que ha estado jugando ahí, ¿no? Con todas las restricciones que Jorge mencionaba al comienzo, que es un tema que da para mucho, digamos, agenda de investigación futura para quienes están en temas de comunicación y política. Y para terminar, esta infodemia, bueno, indudablemente que sí, hay una saturación con estas lógicas digamos, fragmentadas, que son las redes. Por lo menos en el IEP, bueno, yo ahora estoy vinculado al IEP porque soy miembro de la mesa consultiva, ya no, yo fundé el área de opinión pública, pero ya no estoy vinculado a esa, ¿no? Y bueno, igual participo en la elaboración de preguntas y preguntamos en un momento uso de medios para informarte de política, y todavía la tendencia, a pesar del crecimiento, o sea, hoy 3/4 partes, o sea, antes de la pandemia,
cuando tú preguntabas uso de Internet, era más o menos 60%. Hoy es 3/4 partes. O sea, en un año ha crecido una cuarta parte, ¿no? O sea, es 75%. Pero todavía la televisión abierta sigue siendo un medio importante de información, sobre todo para esa gente que, por lo menos en mi estudio de cultura política, es el desenganchado, ¿no? O sea, el que no confía, esa señora que dice, todos son mentirosos, tengo que agarrar y ver mis temas personales, o el empresario que dice, no, yo tengo que hacer mi negocio, estos son todos mentirosos. Ese ve el noticiero en la mañana, 4 ideas y listo, ya está. Adelante, hay otras cosas que hacer, ¿no? Pero en este segmento, no sé, generación bicentenario, millennials, centennials, ahí sí medios sociales son importantes, ¿no? Y quién sabe un poco más transversal el tema de WhatsApp. Pero definitivamente, digamos, la velocidad para compartir cosas es impresionante. Mire, yo me acuerdo cuando estaba todavía en GFK, que hice un estudio sobre estos influencers para entender un poco. Yo pues con, no sé, 20 y pico, 30 años haciendo de investigación, focus y qué sé yo, uno se me aprende cosas, ¿no? Hago un focus con gente para entender esto de los influencers y en mi cabeza yo decía, bueno, a ver, cuando ves un influencer, abres tu computadora, la prendes, como que ve televisión, ¿no? Y vas a ver a un influencer y claro, la gente del focus, ¡pum!, cachetada, Hernán. Yo, ¿qué? No, te comparten, compartes. Te comparten, compartes. Y si alguien me lo compartió, debe ser interesante, ¿no? Entonces, esta capacidad crítica frente al mensaje, como estás en tu red, se diluye. Entonces, entras en una dinámica complicada que bueno, eso es un asunto complejo, ¿no? Muchas gracias por esas reflexiones en torno a las preguntas o comentarios. Lucho, Sí, te muy escuchamos. bien. Sí, no, gracias, Mabe, y interesante lo que plantea Hernán. Sí, sobre el tema de sobresaturación de información, sí, yo también creo que hay una cuestión de muchas cosas que llegan, pero no hay capacidad de, digamos, de filtrarlas o de limpiarlas, ¿no? Mucha gente que de repente coloca algo y uno le pregunta, bueno, ¿y eso de dónde salió? ¿Quién es el autor? ¿En qué se basa? Y simplemente te dice, ah, no sé, yo lo recibí y lo reboté. ¿No? O sea, nadie termina haciéndose cargo del mensaje, nadie es el emisor, ¿no? Los mensajes circulan, pero no tienen emisor. Y cada uno lo procesa, lo digiere o lo asume como quiere. Y parecería ser que un rasgo positivo es cuántas cosas, o sea, la competencia es entre quién rebota más cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese es alguien que está muy informado y de repente ni lo lee. Hay gente que rebota cosas, uno le pregunta después y, ay, no me di cuenta, lo leí, vi que trataba de tal tema y lo reboté igual, ni lo leí. Como que ese fuera, digamos, el propósito, no informar, sino que todos hablen de mí como alguien que accede a mucha información y la distribuye. Sí, esa es una cosa complicada. La gente ha perdido también los espacios de intercambio personal, ¿no es cierto? Radio Bemba y esas cosas con todo esto de la pandemia. Y sí, con Adrián, efectivamente, los medios locales, las radios locales siguen siendo pues, las tremendamente fuertes. La gente las escucha porque está ahí, hablan de ellos, hablan de su barrio, habla gente que los conoce y ya hemos conocido muchos casos de locutores, de radios que terminan pues también de congresistas políticos y todos esos roles, ¿no? Como que el modelo del Sinchi, de la novela de Vargas Llosa, es un poco el referente. ¿Eh? Ya lo de Jorge me lleva a un tema para mí clave, y es el asunto que efectivamente en los, digamos, últimos 5 años el escenario político y la institucionalidad política está en un deterioro tremendo y la gente está descontenta, pero ahí yo tengo mis preocupaciones.
Porque yo me preguntaría, ¿descontenta de qué? ¿Está descontenta de que no aparece un personaje que nos pueda liderar? ¿O está descontenta que las instituciones no funcionan? Eso es más complejo, ¿no es cierto? Yo creo que lo que vivimos en estos momentos es como el tema de la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia, nuestro sistema, digamos, el modelo que se implanta en el Perú después de la caída del muro y con el fujimorismo, digamos, del libre mercado, estaba llevando a esto. En salud no se ha invertido casi nada en 30 años. Educación se deteriora en 30 años. O sea, las cosas no están mejor. Pueden haber indicadores macroeconómicos que suenen bien y que, claro, se vende a la gente la idea que somos lo máximo, casi primer mundo, ¿no? La OCDE se muere de ganas de que el Perú entre a su organización, pero institucionalmente, ¿no? De hecho, el informe de la OCDE sobre el análisis de país, lo que revelaba era tremendas debilidades institucionales, inclusive sobre temas claves, como por ejemplo el tema del monopolio, la Contraloría, la transparencia, la rendición de cuentas. O sea, institucionalmente la OCDE mismo dijo que andábamos mal. Entonces, cuando reviente la pandemia, lo único que ha hecho es, digamos, traernos la crisis que de todas maneras se iba a presentar tarde o temprano, nos la ha traído al 2020. Y se ha puesto en evidencia la tremenda precariedad del Estado y cómo en 30 años realmente las cosas no han ido para digamos, hacia mejorar el Estado y menos sus servicios y menos las condiciones de la población, sino manejarse en algunos indicadores económicos, ¿no? Se habla de no cambiar el modelo de la Constitución porque se nos trajo el crecimiento económico y entonces, para explicar la crisis de hoy, algunos lo que dicen es, lo que pasa es que la corrupción, las cosas estaban bien, pero hubo corrupción. No, pero también ¿por qué hubo corrupción? O sea, yo siempre he considerado en mis argumentaciones que la corrupción es un tremendo problema, pero también es el reflejo de una precaria institucionalidad. Y la institucionalidad es precaria cuando los actores políticos que dirigen justamente no la quieren hacer transparente, sólida, institucionalizada, y entonces los márgenes de discrecionalidad se vuelven tremendos. Y eso se refleja en todos los aspectos, quizás el más evidente y más grave, que es el tema inclusive del empleo público, ¿no? Los funcionarios públicos no existen, rotan cada rato, y entonces eso genera institucionales muy débiles. Entonces, yo creo que en términos políticos también estamos hoy día llegando casi al fondo de un ciclo. El Perú me ha enseñado que nunca debo decir que tocamos fondo porque siempre nos sorprende y siempre podemos ir un poco más adentro, ¿no? Pero yo creo que estamos bien al fondo y que se necesita mucho trabajo con la gente, casi diría yo, como se decía en los 70 o decíamos en los 70, trabajo de patio, trabajo con la gente, porque hay cosas que difícilmente, es difícil hacerlas cambiar porque se han impregnado. Por ejemplo, todavía esto fue el 2018, ¿no es cierto? Cuando fueron las elecciones municipales, el famoso referéndum de Vizcarra, ¿no? Y entonces se planteó el tema de la no reelección. Bueno, y se conversó. Y para todos, digamos, era muy obvio que el tema de la no reelección era un asunto más visceral y estomacal que un asunto realmente de perjuicio a esto. Inclusive, desde los fujimoristas, los mejores congresistas fujimoristas eran los que tenían reelecciones y no los que aparecían como cometas por una vez y después desaparecían, ¿no? Entonces, el número de reelecciones de reelectos es poco. En el mundo la reelección, particularmente en el Congreso, es algo que es positivo. Entonces, pero no, acá el tema era no reelección. Y entonces yo recuerdo conversando con alumnos, les dije, pero si tú has votado por un partido y el congresista de ese partido funcionó bien, podría quedarse, se hacen las cosas bien. Entonces, bueno, sí, pero no, yo no quiero reelección. ¿Pero por qué no quieres reelección? Es que yo no quiero que esa Luz Salgado de los fujimoristas esté otra vez ahí, no quiero verle la cara.
pero si para los fujimoristas ella los representa, ¿cuál es tu problema? No, es que yo no quiero que esté ahí. O sea, tú no quieres que alguien que tiene el apoyo de sus simpatizantes represente a ellos. O sea, creo que estamos en una locura bastante complicada. O sea, no solamente, o sea, yo lo que quiero es inclusive escoger quién representa al otro. Y entonces, la no reelección es una manera de sacarme del panorama a los que no me caen. La preocupación porque ¿cuál es la mejor forma de institucionalizar el país? ¿Cuál es la mejor forma de que funcione el Parlamento? ¿Cuál es la mejor forma de que funcione las instituciones del Ejecutivo, el empleo público, la continuidad, las reglas de juego, etcétera, etcétera? Cómo se funciona ahí. Entonces, creo que ese es un reto que nos complica y hace que entonces casi sea una roleta de lo que va a ocurrir, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias. Teníamos una mano levantada antes de De que se darnos fuera. esta primera ronda que se quedó fuera. Es Brian Bueno, ¿está por ahí? Para ir a esta segunda y última ronda de preguntas. Brian Bueno, ¿estás? A la una. Si no se encuentra, de repente Hola, alguien más. ¿me escucha? Soy Briana. Briana, perdóname, Briana. Ajá, Brian. estoy en el Ok, sí, te trabajo. escucha. Voy Sí. a tratar de activar el... A ver. ¿Y ahora sí se me puede ver? Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Agradecerles por la invitación a la Universidad Católica del Perú. Pues no, sabemos que estos conversatorios van a nutrir bastante a nosotros como comunicadores sociales y más aún que se vienen pues nuestras elecciones. Y algo particular en lo que hablaban hace instantes era el tema de los medios de comunicación dentro de las regiones, y es lo que me pasa dentro de la región Pasco. Actualmente es bastante incierto el tema de la elección acá, tanto congresales y tanto para presidentes. No es tradicional a lo de antes, porque antes ya sabías, ya tenías una tendencia a quiénes pueden ganar. En Pasco siempre se ha dado por arrastre. O sea, por ejemplo, digamos, si un candidato X ha tenido más de 4.000 votos, sin embargo no gana, porque el candidato presidencial ha tenido pues no mayor votos en otras ciudades y es el que necesariamente le arrastra a su ciudad. Y los medios de comunicación ahora en la actualidad, pues no, más aún la radio, son los que tienen más posicionamiento frente a esta elección, ya que pues es una manera de poder llegar a lugares donde no se accede a los medios digitales en este caso. Y en ahí hay un variance, juega un papel importante como comunicadores, ¿no? Y aficionados de poder brindar tu opinión, de decir qué candidato puede jugar. Y a veces sucede, bueno, pasa esto en mi región, de que se dejan guiar. Y ahí comparto bastante lo que mencionaba hace un momento el maestro, de que a veces los comunicadores, sin embargo, no tenemos esa responsabilidad de poder darle información. ¿Y qué es lo que va a pasar con el Perú? Pues de acá próximamente, las próximas 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Eso vendría a ser el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Briana. Excelente tu percepción desde Pasco, ¿dijiste? Sí, desde Cerro de Pasco. Excelente. Sí. No tenés solamente la visión centralista a la que siempre regresamos. Muchas gracias. Estaba el profesor Gargurevich también levantando la mano. Adelante, por favor. Un apunte breve y volver un poco a los medios de comunicación, que es nuestra tarea, ¿no?, inmediata de profesores. Parecería, porque ha habido mucha propaganda al respecto, de que son los medios sociales los que están participando en mayor medida para... Pero resulta que ha vuelto la prensa chicha, la vieja prensa chicha de corte montesinista, ha regresado. Y cuando se creía que ya la prensa impresa no tenía ninguna influencia, sin embargo hay candidatos que han sacado diarios nuevos. No sé si ustedes han visto en la primera página Urresti, y sobre todo el Bono, que tiene mucha venta, que todos los días publica la fotografía de Acuña
plata como cancha, pescado como cancha, libros como cancha, camote como cancha, todo, carne como cancha, todo el tiempo. Que se han añadido, por supuesto, La Razón, Expreso, etc. O sea que hay comunicadores sociales, colegas nuestros, que son los que ayudan a los candidatos, que los han convencido de que la prensa impresa todavía tiene un rol importante. Quizás en los 25.000 kioscos que hay en el Perú, y no es importante lo que diga antes, sino lo que diga el titular. Puede ser, pero es una visión de los comunicadores bien curiosa que yo creía sinceramente que había desaparecido o iba a desaparecer. Sin embargo, está viva. El diario El Bono. Si me permites comentar, esto es bien interesante. Yo creo que añadiría yo que uno es efectivamente, asumo que eso no es gratis, ¿no? Que hay una reactivación, porque además, Juan, no solamente son los 25.000 kioscos que tú mencionas, sino que ahora esto es un kiosco. Entonces, tú vas pasando con tu dedo y aparecen esas carátulas que están colgadas en los kioscos, aparecen acá, ¿no? Y es un estudio que, digamos, desde la comunicación ojalá podamos hacer para cuantificar, generar, ¿no?, evidencia. En otros países ya se ha hecho. No sé si en Católica alguien esté en eso, yo averiguaré y motivaré esto en la de Lima. Pero la pantalla, o sea, hoy se habla pues de multipantallas, etcétera, pero, o sea, yo me acuerdo, a ver, las elecciones pasadas, no, tengo que decir, las municipales 2018, que Augusto Álvarez me invitó a la República para comentar, y haciendo tiempo, para comenzar con los resultados, me dice, vamos a ver cómo está la sintonía, qué sé yo. En República TV, el 80% se conectaba desde el celular, ¿no? Entonces, es todo un fenómeno de las pantallas, y creo que toda esta relación entre medios tradicionales, entre comillas, porque ahora tienes el podcast, ¿no es cierto? Está el titular, o sea, los mismos medios, RPP, yo siempre lo pongo de ejemplo, es el primero que comenzó con el tema de las multipantallas, ¿no? Tienes canal, la radio, la web, el aplicativo, son los que, y ahora más medios han comenzado en esto, y por lo tanto, es algo así como la marcha, ¿no? O sea, muchas veces, más que la marcha, perdón, en campaña estas visitas a mercados, ¿no? Que la verdad, estabas rodeado, pues, no sé, de 20 personas a lo más, pero lo importante era el rebote, ¿no? Entonces, quién sabe, los titulares de diario hoy terminan siendo utilizados dentro de esta estrategia de rebote multipantalla, digamos, ¿no? O multi-touch points, ¿no? Multipunto de experiencia, la experiencia directa en el kiosco, la experiencia a través de pantallas, múltiples pantallas, etc. Lucho, ¿quieres comentar sobre esos últimos puntos? ¿No? Entonces creo que si no hay más comentarios de los participantes, asistentes, podríamos invitar a los expositores quizás a un wrap-up, un cierre final con algunas reflexiones últimas. ¿Sí? ¿Ah? Lucho. Ya, muy bien. Sí, gracias, Nave. Un poco lo último también, una pequeña idea relacionada con esto. Sí, pues, ¿no? La pandemia nos ha marcado una serie de posibilidades de a lo que podemos acceder, lo que no podemos acceder. La prensa, sí, estos nombres que mencionaba Juan, yo no conozco, pero hay definitivamente un montón de oferta de comunicación, y los celulares son eso lo que más llega a la gente. Y el tema de las fake news también es enorme, y los propios medios más o menos serios a veces también son parte de eso, ¿no? Y entonces también hay páginas web, una serie
de gente que publica, ¿no? ¿Cómo se llama? El Montonero, y después tenemos ¿no? La Mula, y varias cosas más, que son cosas que yo creo que son cosas un poco más ordenadas e institucionalizadas, pero también funcionan un poco soltando cualquier cosa, algunas veces, algunos, particularmente Montoneros, soltando cosas a ver qué pasa, sin mayor asumir la responsabilidad de lo que se dice. Y creo que es parte de las cosas que toca revisar. Yo confío que la gente va a tener, como se dice, un voto racional, pero yo tengo la impresión que tenemos complicaciones muy, muy fuertes, y lo que va a venir después del 28 de julio va a ser otra vez un gran desorden, un Congreso fragmentado, un populismo exacerbado, y la facilidad con la que se ponen etiquetas es increíble, ¿no es cierto? O sea, que el señor Lescano es de izquierda, ¿no? Cuidado con la izquierda porque está Lescano, es el de izquierda. Y por dónde, cómo, por ninguna parte, ¿no es cierto? Y todo el resto son centro. Creo que allí necesitamos revisar nuestras propias maneras de construir y de estar presente de estar presente en el debate de la sociedad y en lo que la sociedad consideramos que necesita ajustar, cambiar, reformarse para recuperar, pues, o si nunca lo tuvimos, tener pues un espacio democrático realmente existente y para todos. Gracias al Jorge, al departamento, al grupo de investigación, me toca por haber podido participar. Gracias a Mabe por la moderadora, y especialmente a Hernán de la Universidad de Lima, y de su enorme y bien desarrollada trayectoria en estos estudios, nos está compartiendo, y ya nos has prometido algunas publicaciones, artículos, libros, investigaciones. Estaremos atentos a todo eso, porque realmente es importante seguir conversando y reflexionando sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Hernán, algunas reflexiones finales. Sí, bueno, de mi lado, a ver, mira, ya, obviamente es para todos evidente esta crisis de representación, y que ha habido intentos, ¿no?, de reestructurar, sigue habiendo intentos. Yo digo, incluso, ¿no?, el Fujimorismo, un poco rescatando lo que decía Luis, ¿no?, el Fujimorismo ha buscado armar un partido, no sé si ahora lo retomen. Desde la izquierda, Verónica Mendoza, asumo que tratarán de construir o seguir construyendo a partir de lo que han armado para estas elecciones. El Partido Morado están en eso, y espero que el batacazo de estas elecciones no los amilane, pero son propuestas de tratar de cierto nivel de institucionalización, ¿no?, desde lo político, con sus limitaciones, lo que quieras, pero ahí está. Pero creo que, digamos, como en los últimos años todos agarramos piedras y se las tiramos al sistema político, creo que la otra, y retomando con el tema de los medios sociales que mencionaba Juan, es mirarnos como sociedad civil, ¿no? Porque los retos también van a estar por ahí, ¿no? Creo que como sociedad civil, mezcla de desafección, acuérdense, ¿no?, estos resultados de la POP, ¿no? Somos el último país en confianza interpersonal, que es la base del capital social, y sin eso, a ver qué colectivo, digamos, los jóvenes más activos para bien, me imagino que ustedes también van viendo ese espacio, que en la generación 18-24, grosso, hay mayor activismo público, no partidario, pero sí sobre asuntos públicos, con gran desconfianza hacia lo político, pero por lo menos es una semilla de activismo social que yo creo que hay que tratar de fortalecer, porque, digamos, va a ser bien difícil que desde la misma sociedad política, por usar un término, haya un espacio de renovación, si es que no hay una sociedad civil
que se logra estructurar y logra ejercer también su propia presión, ¿no? Y creo que ahí hay un reto donde la comunicación y los medios, en toda su expresión en fin, sistemas, tienen un rol también, ¿no? Entonces, esto tiene para rato. Yo siempre trato de decir, bueno, esta crisis, claro, lo mencionaba Luis, viene de los 90, así que, y podría quedarse así, ¿no es cierto? El desarrollismo ya pues nos los contamos en algún momento, ¿no? Así que eso, digamos, dependerá mucho también de temas estructurales, pero también de agencia, ¿no? Yo siempre creo en eso. Entonces, están ahí los retos y finalmente decir, oye, mira, que hoy sepamos que los últimos 5 presidentes están vinculados a corrupción, que sepamos que no todos, pero una gran cantidad de congresistas están vinculados a la corrupción, etcétera, 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 es un indicador finalmente de transparencia, democracia, y donde estamos en una democracia menos oligárquica y más plebeya, ¿no? Y que eso hay que construirlo. Entonces, eso, ¿no? Eso. Y bueno, y gracias por la oportunidad. Bonito conversar acá con ustedes, con los colegas, y bueno, nada, que se repita. Muchísimas gracias. A mí me queda una sensación, grandes retos, grandes compromisos, ¿no? Y simplemente reflexionar sobre los compromisos que tenemos cada uno y una como comunicadores, y en el caso de quienes tenemos el privilegio de ser profesores y profesoras, mayor compromiso aún, ¿no? Entonces, bueno, nada más agradecerles a los expositores por sus excelentes reflexiones, a los participantes y a la facultad por este espacio que es siempre necesario. Vemos que están solicitando que se sigan abriendo y que quizás haya uno para la segunda vuelta donde podremos compartir. Perdón, creo que terminamos la reunión aquí y muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.